Margaret Williams estaba sentada en el borde de la cama del hospital, acunando en brazos a su hija Emma, de una semana de edad. La suave luz de la mañana que entraba por la ventana iluminó el pequeño rostro del bebé y el corazón de Margaret se llenó de amor. Esta era la primera vez en su vida que se había sentido amor incondicional. Besó suavemente la suave mejilla de Emma. «Mi angelito», susurró Margaret, «te protegeré pase lo que pase». Emma dio un pequeño bostezo y Margaret sonrió. Mañana llevaría a su hija a casa de sus padres y su madre Ellen planeaba organizarle un baby shower durante el fin de semana. Solo pensar en eso le hizo sentir un nudo en el estómago. Su teléfono celular sonó. Madre mostrado en la pantalla. Margaret respiró hondo antes de responder. «Hola, madre». «Margaret, todo está listo para la recogida de mañana». La voz de Ellen Williams siempre tenía un tono autoritario. «James vendrá a buscarte y ese niño. Tengo que prepararme para el baby shower». «Gracias, madre. Pero no es así. Ese niño. Soy Emma», la corrigió Margaret suavemente. «Tu primer nieto». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Sí, bueno». La voz de Ellen era fría. «De todos modos, mañana a las 10. No llegues tarde». Cuando terminó la llamada, Margaret suspiró. Su madre nunca la había felicitado por el nacimiento de Emma. Cuando Margaret anunció su embarazo, las primeras palabras de Ellen fueron: «Las mujeres tienen hijos después de casarse». Palabras que se habían repetido muchas veces desde entonces. Margaret miró una foto de su prometido, David. Actualmente trabajaba en África con Médicos Sin Fronteras. Cuando escuchó la noticia del nacimiento de Emma, David supuestamente derramó lágrimas de alegría. Sin embargo, no pudo regresar a casa en medio de su misión y no podría asistir al baby shower. «Papá vendrá a verte pronto», le dijo Margaret a Emma en voz baja. «Papá es una persona muy amable y valiente. Te quiere mucho. ¿Sabe que algunas personas ganan más de $10,000 al mes simplemente publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace a continuación si tiene curiosidad». Una enfermera entró en la habitación y comenzó el control final del alta. «¿El padre no está aquí?», preguntó amablemente. «Está trabajando en el extranjero», respondió Margaret. «Pero mi padre vendrá a recogernos mañana». «Eso es lindo», sonrió la enfermera. «El abuelo debe estar emocionado». Margaret logró esbozar una leve sonrisa. Su padre, James, estaba realmente feliz. Cuando ella le mostró la foto de Emma, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eso fue solo cuando Ellen no estaba cerca. James Williams era un hombre reservado y amable. Era profesor de historia en una prestigiosa universidad de Virginia, muy querida por sus alumnos. En casa, sin embargo, siempre cedió a la fuerte voluntad de Ellen. Margaret amaba a su padre, pero a veces su indecisión la decepcionaba. Si tan solo papá fuera más fuerte, había pensado Margaret innumerables veces. Había aceptado en silencio el hecho de que su hermana Becky siempre fue la favorita de su madre. Becky. Margaret sintió que emociones complicadas surgían en su interior ante la mención del nombre de su hermana. Siempre pareció más inteligente, más bella y más exitosa que Margaret, al menos a los ojos de Ellen. Becky era una abogada exitosa que no tenía hijos de su matrimonio con Brad. Cuando Margaret anunció su embarazo, Becky la felicitó, superficialmente, pero había algo frío en sus ojos. Más tarde, Margaret se enteró de que Becky y Brad se habían sometido a tratamientos de fertilidad. Margaret no odiaba a su hermana. Más bien, deseaba cerrar la profunda brecha entre ellos. Ella secretamente esperaba que el nacimiento de Emma podría ser ese puente. Al día siguiente, James llegó según lo prometido para recoger a Margaret y Emma. Cuando abrazó a su nieta, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Ella es hermosa», dijo James con voz emotiva. «Ella se parece a ti cuando eras un bebé». Margaret apretó suavemente el brazo de su padre. «Gracias, papá». En el auto, James ocasionalmente miraba a Emma en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. «Ellen está muy ocupada preparándose para el baby shower», dijo alegremente. «Va a ser una fiesta maravillosa para ti». Margaret intentó sonreír, pero no pudo evitar sentirse ansiosa. Las fiestas perfectas de su madre siempre la hizo sentir incómoda. «¿Viene Becky?», preguntó ella. «Oh, sí, por supuesto», respondió James. Su voz sonaba un poco tensa. «Ella y Brad lo esperan con ansias», confirmó Margaret.
Emma estaba dormida y Margaret hablaba en voz baja. Papá, dime honestamente, ¿mamá realmente quiere organizarme un baby shower o es solo por las apariencias? James miró brevemente a Margaret. Había tristeza en sus ojos. Tu madre, ella te ama a su manera. Intenta comprender. Era la respuesta habitual. Margaret asintió en silencio y miró por la ventana, observando pasar el hermoso campo de Virginia. Pensó en el baby shower de mañana. Toda la familia estaría allí, parientes y amigos también, y ella tendría que fingir ser parte de una familia feliz. Cuando el coche entró en el largo camino de acceso a la casa de sus padres, los latidos del corazón de Margaret se aceleraron. Apareció a la vista la gran casa de estilo colonial con sus columnas blancas. La casa donde creció, y ahora, el lugar al que regresaba, con su hija. «Aquí estamos», dijo James alegremente. «Traigamos a Emma a casa». Margaret miró a su bebé y susurró suavemente. «Está bien, Emma. Estoy aquí contigo». La mañana del baby shower, Margaret se despertó temprano. La voz de Ellen desde la habitación de al lado tenía los nervios de punta. No manteles azules, sino rosados, le estaba indicando Ellen a alguien. «Mi hija tuvo una niña. Consigue que cada detalle sea perfecto». Margaret respiró hondo mientras sostenía a Emma en la cama. Su madre se estaba haciendo cargo de todo, sin siquiera preguntar qué ella buscado. Comenzaba el típico espectáculo de Ellen Williams. «Buenos días, Margarita». Al darse vuelta, vio a su padre, James, parado en la puerta. Él sonrió gentilmente y se acercó para mirar a Emma. «Ha estado de buen humor toda la mañana», dijo Margaret. «Papá, hoy es...» «Todo estará bien», la interrumpió James. «Hoy es un día especial para ti, Emma. Todo saldrá bien». Sus palabras carecieron de confianza, pero Margaret apretó agradecida la mano de su padre. A las 14 horas empezaron a llegar los invitados. Margaret se sentó en el sofá de la sala sosteniendo a Emma. Sus tías maternas se reunieron alrededor, miraron al bebé y lo felicitaron. Pero Margaret podía sentir curiosidad y cierto juicio en sus ojos. Probablemente la criticaban internamente por tener un hijo antes de casarse. «Margaret, pareces cansada». Ellen se acercó con una perfecta sonrisa de anfitriona. Llevaba un vestido azul pálido y lucía tan elegante como siempre. «Deberías descansar un poco. Sostendré a Emma por ti». Margaret miró fijamente a su madre. Ellen nunca antes había pedido abrazar a Emma. Dudó, pero, al sentir las miradas de los familiares a su alrededor, de mala gana le entregó a Emma a su madre. Ellen abrazó torpemente a su nieta y, manteniendo su sonrisa, cruzó la sala de estar. Margaret miró con gran expectación. «Margarita». Al darse vuelta, vio a su hermana Becky entrar a la habitación con su esposo, Brad. Becky estaba, como siempre, perfectamente pulida. Llevaba un vestido de Dior y un collar de perlas brillaba en su cuello. «Becky». Margaret se levantó para saludar a su hermana. Intercambiaron un abrazo formal. El fuerte olor de perfume de Becky picó la nariz de Margaret. «Felicitaciones», dijo Becky con una sonrisa. Sus ojos no sonreían. «Así que has descubierto tus instintos maternos». «Gracias», respondió Margaret. «Mamá está sosteniendo a Emma». La expresión de Becky se nubló por un momento. Se volvió para mirar a su madre sosteniendo a Emma. «Bueno, nunca imaginé que mamá se convertiría en abuela», dijo en tono sarcástico. «Especialmente con tu ser madre primero». Margarita contuvo el aliento. Las palabras de Becky estaban claramente llenas de envidia y resentimiento. Sabía que su hermana estaba sufriendo por no poder tener hijos, pero no esperaba esos comentarios ese día. «Becky, por favor», dijo Margaret en voz baja, «no tengamos ninguna disputa hoy». Becky le dirigió a Margaret una mirada fría. «Por supuesto, hoy es tu especial día, después de todo». La fiesta avanzó y Margaret mantuvo la vista fija en su madre y Emma mientras conversaba con los invitados. Ellen continuó sosteniendo a su nieta, mientras se mezclaba hábilmente con los invitados. Sin embargo, cuando Emma comenzó a llorar, rápidamente le entregó el bebé a un familiar cercano. «Regalos abiertos», Ellen anunció grandiosamente. Margaret fue conducida a una gran mesa instalada en el patio trasero. Allí se amontonaba una montaña de regalos. Volvió a tomar a Emma en sus brazos y comenzó a abrir los regalos uno por uno, rodeada de invitados. «Esto es de Becky y Brad». Ellen le entregó una caja.
Margaret la abrió y sacó un conjunto de ropa de bebé de marcas de alta gama. Son encantadores, gracias. Los elegí con mamá. Becky sonrió. Pensé que no serías capaz de elegir cosas dignas de Emma con tu gusto. Las mejillas de Margaret se pusieron calientes. La risa estalló entre la multitud. Margaret nunca tuvo sentido de la moda, ni siquiera cuando era estudiante. Ellen dijo alegremente: ¿Recuerdas lo que vistió para su graduación de la escuela secundaria? Eso fue horrible. Margaret se obligó a sonreír. Su madre siempre disfrutó humillarla en público. Así es, Becky se unió. Tuve que rescatarla esa vez. Pero ahora usaré mi gusto para rescatar a Emma. Siguieron más risas y Margaret abrazó a Emma más cerca. Esto terminará pronto, se dijo a sí misma para sus adentros. A última hora de la tarde, como colofón de la fiesta, Ellen anunció un evento especial. Todos, vayamos al patio trasero, proclamó, levantando su copa. Nuestra familia tiene una tradición especial. Nos reunimos alrededor de una hoguera para celebrar el nacimiento de una nueva vida. Margaret miró a su madre sorprendida. Nunca había oído hablar de semejante tradición en su familia. Mamá, no existe tal tradición. Por supuesto que sí. Ellen interrumpió con una sonrisa. Sus ojos brillaron fríamente. ¿Lo has olvidado? Nuestros antepasados creían que el fuego ahuyentaba a los espíritus malignos. Pero Emma todavía es muy pequeña y está bien. Margarita, Ellen dijo con firmeza. Todos lo esperan con ansias. Siempre ignoras las tradiciones familiares, pero hoy coopera. Margaret buscó a James, pero él estaba conversando con familiares en un rincón del jardín. Respiró hondo y dejó de discutir. Está bien, dijo en voz baja. Los invitados comenzaron a moverse hacia el patio trasero, con Margaret sosteniendo a Emma siguiéndola al final del grupo. Se acercaba el anochecer y el cielo comenzaba a tornarse violeta. Los preparativos de la hoguera ya estaban completos en el patio trasero. Ellen puso una mano sobre el hombro de Margaret. Vamos, no hagas esperar a todos. Ella susurró. Esta noche es una noche especial para ti y tu hija. La mayoría de los invitados ya se habían reunido alrededor del fogón instalado en el patio trasero. El cielo estaba bañado por el suave color púrpura del crepúsculo y destacaban las siluetas de los pinos que bordeaban el jardín. Siguiendo las instrucciones de Ellen, un sirviente de la casa encendió la hoguera y las llamas anaranjadas se elevaron silenciosamente. Margaret sostuvo a Emma cerca de su pecho, manteniendo una distancia segura del fuego. Emma estaba envuelta en una pequeña manta, mostrando un rostro plácidamente dormido. Margaret intentó ocultar su ansiedad, pero no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Todos, reúnanse. Ellen levantó su copa en alto, iluminada por la luz de la hoguera. Hoy es un día especial. Una nueva vida se ha unido a nuestra familia. Familiares y amigos aplaudieron con sonrisas. Margaret les devolvió la sonrisa con torpeza. La familia Williams tiene una antigua tradición. Ellen continuó al darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Tomamos prestado el poder purificador del fuego para bendecir al bebé. Margarita frunció el ceño. Ella nunca había oído hablar de tal tradición. Al mirar, vio que su padre, James, también tenía una expresión confusa. Ahora quiere enseñarle a Margaret su primera lección sobre crianza de los hijos. Ellen dijo con una sonrisa que el deber de una madre a veces implica dolor. Una sensación de confusión se extendió entre los invitados. Ellen lo ignoró y se acercó a Margaret. Ahora déjame ver a Emma. Ellen extendió las manos. Deja que la abuela la abrace. Margaret instintivamente dio un paso atrás. Mamá, está durmiendo. Creo que es mejor no despertarla. La voz de Ellen tenía una frialdad férrea. Me estás desafiando delante de todos. Margaret sintió las miradas de todos los invitados puestas en ella, sintiéndose incómoda y presionada socialmente. De mala gana, le entregó a Emma a su madre. Ellen tomó a Emma y, por primera vez, miró seriamente el rostro de su nieta. Algo en su expresión cambió. La rígida sonrisa desapareció, reemplazada por algo más. Es una niña bonita, Ellen dijo en voz baja. Versión editada, con puntuación, claridad y fluidez natural para la voz en off. Su mirada se volvió hacia Margaret. Tenía los ojos fríos y llenos de odio. ¿Tener un bebé antes que tu hermana? Eres un traidor. Margarita contuvo el aliento. ¿Qué estás diciendo? Tranquilizarse. La voz de Ellen sonó agudamente. Has alterado el orden familiar.
Los invitados estaban confundidos y comenzaron a retroceder silenciosamente. Nadie tuvo el coraje de intervenir en este extraño giro de los acontecimientos. Mamá decidió que yo tendría un hijo primero. Margaret se dio vuelta y vio a Becky parada en el lado opuesto de la hoguera, con una copa de vino en la mano. Su rostro quedó iluminado por las llamas, creando extrañas sombras. Es una tradición familiar, Becky continuó. La segunda hija debería tener hijos antes que la primogénita. Eso es lo que dijo mamá. Margaret miró a su hermana con incredulidad. ¿De qué estás hablando? No existe tal tradición. ¡Ay! La voz de Ellen temblaba de ira. Mi madre era mi segunda hija, y yo también. Incluso después de casarme con un miembro de la familia Williams, esa tradición debería haberse preservado. Margaret se volvió hacia su padre. «¿Papá?» James dio un paso adelante con una expresión confusa. «Ellen, ¿qué estás diciendo? No existe tal tradición». «Tranquilizarse». Ellen miró a su marido. «Esto no tiene nada que ver contigo». La expresión de Ellen se torció y miró a Emma. «No puedo aceptar a este niño». La sangre de Margaret se heló ante esas palabras. «Mamá, devuélveme a Emma», ella suplicó. Pero Ellen fingió no oír y lentamente se acercó a la hoguera. Un niño que rompe la tradición necesita purificación. «Mamá». Margarita gritó. «Detente, ¿qué estás haciendo?» Los movimientos de Ellen se aceleraron. Sosteniendo a Emma, caminó hacia la hoguera, murmurando, «La mala sangre debe ser limpiada». Después de un momento de terror helado, Margaret recobró el sentido y corrió hacia su madre. «Detente, devuélveme a Emma». Pero ya era demasiado tarde. De repente, Ellen empujó a Emma, envuelta en la manta, hacia adelante y la arrojó hacia la hoguera. «Bautismo de fuego para alguien con sangre impura», gritó Elena. El grito de Margaret atravesó el cielo nocturno. Se abalanzó hacia adelante, tratando de salvar a su hija. Becky levantó su copa de vino y se rió fríamente. «¿No es esto lo que te mereces?» En medio de la confusión, todos quedaron congelados. Pero fue James quien se movió con una rapidez inesperada. Saltó hacia la hoguera a una velocidad increíble, atrapando el pequeño bulto de Emma en el aire. Su brazo derecho tocó las llamas y la manga de su camisa se incendió. «Jaime», alguien gritó. Su padre rodó por el suelo, protegiendo a Emma con su cuerpo mientras apagaba el fuego en su brazo. «Emma». Margaret corrió al lado de su padre. «Papá». A pesar de su expresión de dolor, James le entregó el pequeño paquete a Margaret. «Está bien, ella está a salvo». Margaret tomó a Emma con manos temblorosas y retiró la manta. Emma todavía estaba dormida, ilesa. La gruesa tela de la manta la había protegido. Margaret derramó lágrimas de alivio. Sin embargo, ese alivio duró poco. Al darse vuelta, vio a Ellen parada en estado de shock. La comprensión de lo que había hecho poco a poco fue apareciendo en su rostro. Yo, Ellen tartamudeó. Yo solo era tradición. Becky permaneció en silencio junto a su madre, igualmente atónita. Su copa de vino se había caído y se había hecho añicos, y el vino tinto se esparció por el suelo. Margaret abrazó a Emma con fuerza y miró a su padre. James tenía marcas rojas de quemaduras en el brazo y claramente sentía dolor. Pero en sus ojos ardía algo que ella nunca había visto antes. Era ira pura e incontenible. Se levantó lentamente y, después de confirmar la seguridad de Emma, se volvió hacia Ellen. «Margaret», ordenó en voz baja. «Lleva a Emma a un lugar seguro». Margaret se sorprendió por el tono de su padre. El padre amable y apacible que ella conocía había desaparecido, reemplazado por alguien completamente distinto. «Pero papá, tu brazo es». La voz de James no permitió más discusión. Margaret abrazó a Emma con fuerza contra su pecho y corrió hacia la casa. Detrás de ella, escuchó la voz de su padre. Durante 40 años he guardado silencio. Pero ahora se acabó. Margaret entró corriendo a la casa, acunando protectoramente a Emma. Mirando por la ventana de la sala, pudo ver a su padre caminando hacia Ellen y Becky. Su postura estaba llena de dignidad y su ira pareció extenderse por todo el jardín. Los invitados, asustados y confundidos, comenzaron a marcharse apresuradamente. Margaret se paró junto a la ventana y cayó de rodillas, temblando. Emma mostró un rostro dormido milagrosamente pacífico en sus brazos. Margaret estaba mirando el jardín desde la ventana de la sala. Emma dormía tranquilamente en sus brazos, pero su propio corazón latía salvajemente.
Fuera de la ventana había una versión de su padre que nunca antes había visto. James Williams, iluminado por las llamas, se había transformado del amable profesor de historia en un guerrero temblando de rabia. Ellen y Becky estaban junto a la hoguera, madre e hija. Sus expresiones gradualmente mostraron horror y comprensión por lo que habían hecho. Ellen se tapó la boca con la mano, mientras Becky miraba los cristales rotos a sus pies. 40 años la voz de James era baja, pero resonó en todo el jardín. Durante 40 años he sido testigo en silencio de su violencia y control. Dio un paso hacia Ellen. Su brazo derecho tenía la marca roja de una quemadura y la manga de su camisa estaba chamuscada. James, no entiendes, dijo Elena.